Buenas noches. Qué bueno, bendito Dios que nos permite estar acá. Cada uno de nosotros está dentro del propósito que Dios estableció para nuestras vidas. Nosotros lo que necesitamos es pedirle al Señor que nos guíe, que seamos sensibles a su voz para poder cumplirlo con lo que Él ha planeado para cada uno de nosotros. Pero todos fuimos creados con un propósito y por eso estamos acá. Tal vez se nos ha torcido un poquito la vida por nuestras malas decisiones, pero a Dios no se le sale nada de control y por eso estamos acá, por la misericordia de Dios, por la gracia, por su beneplácito. Yo les voy a pedir que tengan presente un texto que está en Lucas capítulo 23, verso 48. Vamos a ver otros textos, pero básicamente vamos a partir de ahí. Mientras abren Lucas 23, verso 48, le voy a pedir que nos concentremos en oración y le pidamos al Señor su dirección. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor bueno, porque cada día que nos levantamos, Señor, es una nueva oportunidad. Es una oportunidad para venir delante de ti, Señor. Una oportunidad para poder venir y corregir nuestras acciones. Sabemos, Señor, que eres bueno, que eres misericordia, que constantemente hablas a nuestro espíritu y a nuestro corazón. Gracias, Señor, por tomar esa posición muy a pesar de nosotros. Gracias por traernos en este día, Señor, a escuchar de tu santa palabra. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos bendiga, Señor, con sensibilidad, Señor, a tu voz. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que a cada uno de los que estamos acá, Señor, la palabra que nos traes el día de hoy, Señor, nos cale hasta lo profundo de nuestra alma, hasta nuestros tuétanos. Que llegue, Señor, y nos transforme, nos dé nueva forma de vida, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, que siempre toca y toca y toca, Señor, a nuestro corazón, que en este momento nos redarguya, Señor, que en este momento nos contriste, que en este momento nos confronte. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dice Lucas 23, verso 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían, golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Lucas, médico e historiador, evangelista, no apóstol, deja este texto justamente cuando él desarrolla todo lo que es el acontecer de la crucifixión de nuestro Señor. Los otros evangelistas también. Pero hoy vamos a rescatar de este texto algunas bases primarias de lo que se estaba dando y aconteciendo ese día que nuestro Señor fue crucificado. Un día probablemente muy caluroso, cerca de la tarde cuando Él murió estaba siendo crucificado desde temprano, pero en la tarde cuando más caliente está el sol, el Señor está en la cruz y al pie de la cruz hay muchas personas. Pero cercano a Él, ya muy cerca de Él, 4 personas en especial. De esas 4 personas, hoy vamos a abordar y vamos a meditar y reflexionar en una en especial, que se llama María Magdalena. Y la otra semana vamos a abordar otro de los que estaban al pie de la cruz y vamos a reflexionar acerca de su posición y por qué se encontraba ahí, que es el apóstol amado, Juan, el menor de los apóstoles. Lo vamos a hacer en 2 partes. La otra semana imagino que algunas personas no van a estar presentes, pero a los que vamos a estar presentes terminaremos y cerraremos con la cena del Señor y vamos a disfrutar de ese momento. Dice el texto, y toda la multitud, porque aborda 4 clases de personas que están ahí al pie de la cruz. Una gran multitud que está viendo un espectáculo, unos que le llama sus conocidos, uno que le llama las mujeres que venían desde Galilea, que se estaban golpeando el pecho, y de entre esas personas, entre todos esos, vamos a rescatar, como les dije, las mujeres
que venían desde Galilea, y entre ellas María de Magdalena o María de Magdala. Esta multitud lo seguía a él a todas partes. Según el registro de Mateo, y solo voy a decir algunos textos, en este caso voy a tocar Mateo capítulo, dice 14, versos 13 y 14, para los que llevan notas, dice que la multitud le seguía porque sanaba a los enfermos, porque tenía compasión de ellos y los atendía y los sanaba. Por eso le seguía esa multitud que estaba presente, solo que en ese momento no lo estaban siguiendo por un aspecto de sanación, sino porque era un espectáculo, es lo que dice el médico. ¿Qué es un espectáculo? Para nosotros en la actualidad un espectáculo es una gama de actividades: el teatro, el cine, deportes, a los que les gusta el deporte, los desfiles, como sucedió ahora el 11 de abril, la ópera. Muchas formas de expresión artística son un espectáculo. Y cuando la gente se reúne alrededor de este espectáculo, al cual se le conoce como spectare, que es observar atentamente una escena sin formar parte de ella. Un espectador, una persona que logra estar en un espectáculo, lo único que hace es observar. Y eso es lo que están haciendo estas personas, solo están como observando. Entre esos y entre esa multitud hay un grupo de personas a las que él le dice en el verso 49, todos sus conocidos. Hace una separación de entre toda la multitud a un grupo de personas que le llama sus conocidos. Estos conocidos son aquellas personas que se relacionaron más íntimamente con él. Allá en Mateo nos dice el Señor que en un momento determinado, cuando estén al frente de él, dice que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto y esto, que son cosas buenas, hicimos milagros, sanamos personas, y él les va a contestar: apártense de mí, no les conozco. ¿Por qué no les conoce? Porque no tienen una relación de intimidad, porque no tienen esa cercanía con él, porque las personas por lo general se le acercan al Señor por el espectáculo, por lo que pueden obtener. Y hablo generalmente, a veces nosotros mismos nos acercamos al Señor por lo que podemos obtener, porque ¿en qué nos puede beneficiar? ¿En qué puede mejorar nuestra economía, nuestra salud? Es solamente por lo que el Señor puede hacer a nosotros. De hecho, Herodes fue uno de esos. Cuando le presentaron a Jesús al frente, le dijo que hiciera milagros, que había oído hablar de él, y como no le hizo ningún milagro, entonces lo echó y se lo devolvió a Pilato, porque lo único que estaba buscando era a los milagros del Señor y no al Señor de los milagros. A veces nosotros buscamos solamente lo que podemos obtener del Señor y no al Señor mismo, y eso no le agrada a Dios. Entre esos conocidos había un grupo de mujeres a la cual el médico le dice: las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Vamos a abordar las mujeres de Galilea un poquito más adelante, pero vamos a ver los intereses de estas personas. ¿Eran intereses propios? ¿Era curiosidad? Pero a pesar de que se acercaban por la manera o de la forma incorrecta, el Señor siempre los beneficiaba. El Señor venía y los sanaba, no dejó de hacerles bien. A veces nosotros nos podemos acercar con intereses secundarios al Señor, pero el Señor es benévolo y siempre va a buscar hacernos el bien, porque ese es su carácter. Y no estoy con esto quitando que el Señor pueda disciplinarnos, pero cuando llegamos al Señor, el Señor nos va a hacer bien, porque ese es Él. Estamos hablando de sus hijos, estamos hablando de los conocidos, estamos hablando de aquellas personas que le buscamos muchas veces por el interés incorrecto, y aún así Dios, por su amor, nos abriga. Y pensamos que porque Dios nos bendice, nosotros estamos siendo aprobados por Él, pero no necesariamente. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 3, hace Pablo una advertencia y se la hace a Timoteo diciéndole: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué es comezón de oír? Deseo de estar en un espectáculo, deseo de estar en algo que le levante el ánimo, deseo de estar en un momento que le levante las emociones. Miren, mis hermanos, a veces cuando estamos delante de Dios, lo menos que se nos levantan son las emociones. A veces lo más lejos que estamos nosotros es de pegar brincos de gozo y de alegría, porque a veces el Señor nos está tratando de una manera tan fuerte, pero está pensando no en nuestra temporalidad, sino en nuestra eternidad. Y no lo logramos reconocer, porque lo que queremos es el espectáculo, igual que esas personas. Por eso hoy en día hay iglesias que han incorporado espectáculos dentro del culto. Luces, nubes de humo, casi que son una discoteca. Hasta música que realmente no lleva a adorar, sino más bien a bailar. A veces dan ganas más bien de echarse la bailadita, como en aquellos tiempos que la gente visitaba, porque yo nunca bailé. La verdad es que no sé bailar, y gracias a Dios que nunca bailé. Pero hay personas que eran especialistas en bailar. Mis padres bailaban bonito, muy bonito, ¿por qué voy a decir lo contrario? Parecía que estaban flotando. Pareciera que las iglesias quieren llevar las emociones a ese momento para que las personas disfruten de un espectáculo. Y que se llene la iglesia, porque eso es lo que se espera. Se espera que nos muevan las emociones. Dice que por el comezón de oír, le dice Pablo a Timoteo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es una fábula según la palabra que aparece aquí? Fábula es una noticia que no tiene fundamento. Fábula es algo simplemente que funciona para entretenernos. Fábula es algo que nos va a mover las emociones de una forma sin ningún fundamento. Por eso es que cuando una persona lo que recibe son fábulas, cuando la persona lo que recibe es motivación, cuando la persona lo único que recibe es espectáculo, cuando le viene el problema no lo soporta. Se cae la fe completamente. Y no estoy diciendo que deja de ser hijo de Dios, estoy diciendo que su fe se ve afectada, porque lo que había recibido era pura motivación. Motivación al oído, motivación a los sentimientos, motivación a la vista, motivación a la mente. Y en el momento determinado que necesita asirse, tomarse de algo que realmente le sostenga en esos momentos de crisis, no tiene de dónde agarrarse. Y va a buscar otras cosas y otros espectáculos externos que le ayuden a sostenerse y que le ayuden a motivarse, para ver si viven un día, aunque sea un día de alegría. ¿Usted sabía que ese es uno de los principios por los cuales las personas se drogan? Se drogan porque le lleva a un clímax, a un momento de éxtasis, y cuando ese efecto se pasa, vuelven a caer en la misma depresión que estaban antes de ese momento de éxtasis. Y vuelven a tomarla, y ese es el círculo vicioso. Así sucede cuando nosotros somos motivados por el espectáculo. Nosotros venimos a la iglesia, llegamos a un clímax, cuando nos sentimos mal porque las cosas no resultan como queremos, nos alejamos, y en un momento determinado ya es tanto el peso, el agobio que tenemos sobre nosotros, que volvemos otra vez por ese clímax, para ver si nos levanta el ánimo. No es la forma en que nosotros deberíamos de acercarnos a Dios. Al contrario, cuando más mal nos sentimos, deberíamos de estar entre los hermanos, para que nosotros podamos, como familia de fe, soportarnos los unos a los otros. Y soportarnos los unos a los otros no es aguantarnos los unos a los otros. Si alguien hace algo incorrecto, se le debe decir: usted está haciendo algo incorrecto. Soportarnos los unos a los otros es apoyarnos los unos a los otros. Saber que hoy yo necesito y que mañana usted necesita de un abrazo. Saber que usted y yo necesitamos hoy del perdón y mañana tenemos que dar perdón. Soportarnos los unos a los otros es saber que un día la misericordia viene a nosotros y otro día la misericordia viene a nuestro hermano. Pero que todos necesitamos de ese Dios compasivo, todos. Aquí nadie es más que nadie. Y la única forma de reconocer eso es llegando al pie de la cruz. ¿Por qué al pie de la cruz? Porque es ahí donde está el varón experimentado en dolores y quebrantos. Y cuando yo me logro comparar con ese varón experimentado en dolores y quebrantos, mi quebranto no es nada, es insignificante. Sí, mi hermano, pero es que lo que yo estoy sufriendo es muchísimo. Podría ser que a su óptica, a su visión,
dentro de lo que usted tiene como concepto de sufrimiento? Podría ser que sí, mi hermano. Yo no voy a minimizar el sufrimiento suyo, ni usted va a minimizar el sufrimiento mío. Pero en nuestra escala, en nuestro sufrimiento, cuando nosotros ponemos eso en una balanza, en una pesa, y ponemos al Señor Jesús, nadie, absolutamente nadie, ha sufrido ni sufrirá lo que Él sufrió por usted y por mí. Nadie. Dentro de todas estas personas que estaban ahí, se destacan 4 personas en especial. Lo voy a decir en Mateo 27, 55, aunque los otros evangelistas lo abordan. Dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos. Y recuerde que estamos hablando de las mujeres de Galilea. Esto es importantísimo porque lo puso el escritor con el fin de que nosotros nos identifiquemos con esas mujeres, con las mujeres de Galilea. Y dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, la cual vamos a abordar hoy, sobre la cual vamos a reflexionar. María, madre de Jacobo y de José. Esta es la madre de Jesús. Jacobo y José eran sus hermanos, y este Jacobo es el que se le conoce como el hermano menor. Perdón, como Jacobo el menor. Y la madre de los hijos de Zebedeo, que se le conoce como Salomé también, o la mujer de Cleofas, tía de Jesús, madre de Juan. Cuando les digo que vamos a hacer un énfasis en María Magdalena, antes de hacer el énfasis en ella, deseo que abordemos un poco más a esas mujeres de Galilea. Y en el nombre de Jesús me gustaría y esperaría que usted, tanto los hombres como las mujeres, nos identificáramos con esas mujeres de Galilea, más las mujeres que los hombres. Imagino que hoy van a tener una identificación con ella. Primero voy a mencionarles algo de Galilea. Galilea por primera vez se menciona en la Biblia, es en la región de Neftalí, cuando se reparten ciertas ciudades, y no solo ciertas ciudades, sino cuando se forman unas ciudades de refugio. Una de las ciudades de refugio, llamada Quedes, es donde después va a estar la Galilea de los tiempos de Jesús. ¿Qué era una ciudad de refugio? Una ciudad de refugio se había destinado para aquellos hombres que asesinaban a otra persona, y muy probablemente tal vez el asesinato se había dado por accidente. Entonces, para que no fueran penados por la ley, en la cual decía que la muerte se pagaba con muerte, la famosa ley del talión, que no es una ley de venganza, sino una ley de compensación, que la persona tenía que pagar con la misma medida de lo que había ofendido. No es que se sacara el clavo, como nos han enseñado a nosotros. Cuando dice que es ojo por ojo, diente por diente, significa que si alguien robaba una gallina, pagaba el equivalente al robo de la gallina. Si alguien venía y había ofendido a una persona de forma verbal podía resolverlo. Pero si alguien asesinaba a alguien, esa persona debería de pagar con su propia vida. Esa era la ley del talión. Era una ley de compensación de la ofensa. Pero resulta que podría ser que en un momento se daba un accidente y alguien mataba a alguna persona por accidente. Entonces estas personas se enviaban a esas ciudades de refugio. Los criminales se enviaban a esas ciudades de refugio, y cualquier persona que necesitara de un proceso legal justo, iban a la ciudad de refugio y nadie los podía tomar de ahí. Nadie los podía llevar para aplicarles la pena de muerte hasta que no se pudiera realmente develar qué era lo que había sucedido. Así que la ciudad de refugio de Quedes, que había sido puesta por Josué, o estas ciudades de refugio, mayormente en un 99.9% estaba habitada por criminales, a los ojos nuestros. Eso era, de ahí había salido la Galilea. Antes de que Moisés muriera, él había puesto 3 ciudades de refugio. La primera, Becer, que estaba hacia el sur de Jerusalén. La segunda era Ramot en Galat, que pertenecía a la tribu de Gad. Y quiero hacer un énfasis en cuanto a la tribu de Gad, porque si ustedes recuerdan, es en Gad donde estaba aquel endemoniado al cual le expulsaron todos esos espíritus. ¿Por qué? Porque estaba tomada no solo por criminales, sino que estaba tomada por demonios.
Ahí, si usted ve, había un hato de cerdos, cuando los judíos no comen cerdo. ¿Por qué? Porque estas personas estaban completamente fuera de lo que Dios había establecido como propósito y hasta comían cosas que la ley de Moisés prohibía. Así eran estas ciudades de terribles a los ojos de ellos. Después la tercera era en Golán, en Basán, que esto era donde Moisés había establecido. Hoy se conocen como los Altos de Golán y siempre hasta el día de hoy es una zona muy conflictiva. Cuando los israelitas pasan el río al otro lado, el Jordán, Josué designa otras 3 ciudades de refugio para un total de 6. Una es Hebrón, que está al sur, la otra es Siquem y la otra es Quedes, que es la que estamos mencionando, que más tarde se iba a conocer como la región de Galilea. ¿Estamos hasta ahí bien claros? ¿Por qué debemos de estar claros? Porque significa que la gente de Galilea era conocida o se le podía contemplar como criminales, como personas fuera de la ley de Dios, como personas que solamente los que vivían ahí eran indeseables. Así era como se le conocía a la gente de esa región hasta la fecha de los tiempos de Jesús. Isaías, allá en Isaías, verso 1 del capítulo 9, le dice que se le conocía como la Galilea de los no israelitas. Y a esa Galilea de los no israelitas se le conocía como la Galilea de las naciones. Para los tiempos de Jesús se le conocía como las naciones, lo cual implica que no funcionaban mentalmente dentro de ese pueblo como pueblo de Dios, sino como extranjeros. Los eruditos piensan que eran paganos debido a que el rey Salomón le había entregado esa parte de esa ciudad, todo lo que se contemplaba de la zona de Galilea, al rey de Tiro. Eso lo pueden observar en 1 Reyes 9, 10 al 13. Toda esa zona había sido entregada al paganismo. Galilea tenía una particularidad. Aparte de lo que acabamos de hablar, que era muy negativo para ese pueblo, para el pueblo judío, aparte de eso, estas personas eran muy florecientes en la industria pesquera. Eran en la tejeduría, en la cantería, en la alfarería, en la construcción de embarcaciones. Su principal actividad era la agricultura. Eran personas que se desarrollaban muy rápido y tenían mucho dinero. Entre esas regiones entre todo Galilea hay ciertas ciudades que se las voy a mencionar dentro de un rato. Otra cosa, los galileos diferían mucho de los judíos de Jerusalén, porque los galileos no eran tan rigurosos con la ley como lo eran los judíos. No era que no habían mezquitas, no era que no habían escuelas, solo que lo que se enseñaba ahí era muy diferente a lo que se enseñaba en el otro lado en cuanto a rigurosidad. Por eso es que la Mequilá, en el verso 75, ustedes no lo tienen, son escritos hebreos, dice que a ellos se les acusó de haber descuidado la tradición. ¿Por qué estoy poniendo en esto en contexto? Porque de ahí, de esa región, venían todas esas mujeres de la región de Galilea, y necesitamos conocer su historia cultural, su historia religiosa, para entender cuál es la importancia de que que el Espíritu Santo haya depositado en nosotros esa frase de que las mujeres que venían siguiéndole de Galilea le servían y estaban con él mirándolo de lejos. Cuando el Sanedrín hacían ellos alusión a la zona de Galilea, una de las cosas que tenían dentro del proverbio judío era: vaya al norte a la Galilea por riquezas y vaya al sur de Judea por sabiduría. Ellos decían: allá la plata, aquí la sabiduría. Allá los despreocupados de la ley, allá los que solo están pensando en los afanes, allá solo los que están pensando en el espectáculo, allá los que están pensando en otras cosas, y aquí los que somos más santos, más rigurosos, más aplicados a la ley. En realidad no era que los galileos fueran ignorantes, solamente era que los judíos de la época, especialmente los maestros, se sentían superiores a los de Galilea. ¿No le ha pasado a ustedes que a veces nosotros nos sentimos superiores a otras personas que predican al Señor Jesucristo?
¿No le ha pasado a usted que usted y yo a veces vemos como menos a ciertas personas por la forma que tienen de predicar, por las formas que enseñan, por las formas en que lo aplican a sus vidas? Era la misma situación que estaba pasando ahí. Porque si bien es cierto que ellos estaban haciendo lo incorrecto, para Dios le fue necesario que Jesucristo pasara por Samaria, que formaba parte de toda esa zona. ¿Por qué le es necesario? Para que veamos nosotros que Dios es un Dios inclusivo, no es un Dios divisor, no es un Dios separatista, es un Dios inclusivo. Recuerden, para que no olvidemos, que estamos hablando que esa zona eran ciudades de refugio. En Juan capítulo 1, en el verso 43, el texto nos llama la atención de la siguiente manera. Al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, otra de las provincias de Galilea, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, otra ciudad de Galilea. Ante esta exclamación, ante esta afirmación, Natanael hace esta pregunta: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Entendemos por qué? O sea, de esa ciudad de refugio, de esa manada de criminales, de esa manada de personas idólatras, de ese montón de gente que son menos que nosotros, que solo están pensando en la plata y en la plata, en la plata, puede venir algo bueno de ahí. Entre las principales ciudades de Galilea, usted va a escuchar Caná, Naín, Cafarnaúm, Betsaida, Corazín, Naín, Nazaret, ese entre algunas. Pero quiero mencionarle una especial: Magdala. ¿De quién vamos a hablar nosotros? De María de Magdala, de María Magdalena. Porque esa era una de las personas que estaban al pie de la cruz. Hoy hablaremos de ella y mañana estaremos hablando de nuestro hermano Juan. María de Magdalena o María de Magdala históricamente pertenecía a las mujeres de Galilea. Así que cuando el Señor Jesús está siendo crucificado, culturalmente las mujeres tanto de Judea como de Galilea eran menospreciadas. Pero si eran menospreciadas las mujeres de Judea, imagínense cómo eran menospreciadas las de Galilea. Flavio Josefo, un historiador hebreo, afirma esto: la mujer judía era considerada inferior al hombre en todos los sentidos. Y cuando yo le digo en todos los sentidos, es en todos los sentidos. Tanto es así que para ellos era mejor nacer perro que nacer mujer. Solo estoy haciendo una expresión horrible que aparece en algunos de sus escritos. En algunos lugares la mujer era catalogada solamente un bien material del marido, era como un mueble. El hombre decidía sobre ella. Ella no podía tomar ninguna decisión sobre sí. Y le estoy hablando de las mujeres judías de Judea. Ahora imagínense las mujeres de Galilea, para los del Sanedrín. Jesús conocía esta situación de la mujer. Sin embargo, Jesús eligió a una a la cual él le iba a dar protagonismo. ¿A quién? A María Magdalena. A esa la iba a tomar y le iba a dar protagonismo. Según Aristóteles, que vivió en Atenas 3 siglos antes de Jesucristo, escribe él, en la época de la cultura griega, él escribe esto: poseen una naturaleza defectuosa e inferior a la del varón. Así era como lo describía el pensamiento griego, que imperaba todavía en los tiempos de Jesucristo. Cicerón, que era romano, dice en el año 43 antes de Cristo, escribe: si no existieran las mujeres, los varones podríamos hablar con Dios. O sea, ellos consideraban que si la mujer estaba presente, lo que hacía era entorpecer la dirección entre Dios y el hombre, y era por esa razón que el hombre fallaba, por culpa de la mujer. San Agustín, para que no solo hablemos de romanos y de griegos, quien era católico más o menos 4 siglos después del Señor Jesucristo, aún mantenía un pensamiento greco-romano,
Y anotó en sus citas, o en una de sus citas: la mujer es un animal que se complace solo en mirarse al espejo. Le estoy hablando de San Agustín. Eso escribió una persona ya 4 siglos después de que Jesús había estado en la cruz. En el siglo XIII, Santo Tomás afirma de esta manera: que es dudoso que la mujer tenga alma. Ese maltrato psicológico, mis hermanas, que se mantenía en los tiempos de Jesús, en los tiempos antes de Jesús y aún hasta el día de hoy, se continúa manteniendo. Por eso Jesús le dio protagonismo a una mujer, porque fue esa mujer la que lo vio primeramente resucitado por primera vez. Fue a esa mujer a la que le encomendó la tarea de ir a predicar por primera vez. Fue a una mujer que él se le reveló como el Cristo, como el ungido, a la samaritana. Fue a las mujeres a las que les depositó la confianza de que sostuvieran económicamente su ministerio. Esas mujeres que le seguían de Galilea. Jesús vino y le dio valor a todas estas mujeres. Dice la palabra de Dios en Lucas 8, 2 al 3, dice: lo acompañaban los 12, hablando de los apóstoles, y algunas mujeres que él había curado de los malos espíritus, incluida María Magdalena, de enfermedades, María Magdalena, de la que él había echado 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. ¿Se acuerdan quién era Herodes? El rey de esa zona. Entonces la mujer de él, la esposa de él, seguía a Jesús. Imagínese, ¿se había puesto usted a pensar eso? Que la mujer de Herodes, no, la mujer de Chuza, que trabajaba en el palacio de Herodes, seguía a Jesús. ¿Cómo se debería sentir probablemente ese hombre, Chuza? Susana y otras muchas mujeres le ayudaban con sus bienes, o sea, con su economía. Bueno, Jesús había entrado a Galilea, había predicado, y todas estas mujeres le habían seguido dentro de 2 poderes religiosos que se confrontaban constantemente. Solamente que en Judea cohabitaban, en Galilea no. En Galilea se levantaban los celotes, había rebeldía. Galilea no era así como muy tranquilitos, los de Galilea no aguantaban ni medio. Por eso es que había tanto conflicto con los de Galilea más que con los de Judea. Pero los de Judea era nada más: si no te metes conmigo, yo no te meto contigo. Así funcionaban ellos. Mayormente la gente que le seguía a Jesús era de ahí, de Galilea. Volvamos de nuevo al texto. Lucas 23, 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, ahora lo estamos entendiendo mucho mejor, viendo lo que le había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Déjeme decirle que estas personas, unos días antes, estaban alabándole, estaban adorándole, estaban diciendo: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y ahora solamente se están golpeando el pecho, casi como diciendo: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y así funcionamos nosotros también. Ay, Señor, moriste por mí, por mi culpa. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros delante de Él realmente? Lo honramos, lo amamos, lo adoramos. Lo que buscamos solamente es su beneficio. Solo buscamos los milagros, solo buscamos las sanidades, pero no buscamos al Dios de los milagros. Buscamos los milagros de Dios, pero no al Dios de los milagros. Pero si el Señor no me hace el milagro, si el Señor no viene a mi vida como a mí me gusta, ¿qué voy a hacer yo con esto? Viendo lo que había acontecido, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban muy lejos mirando las cosas. Pongamos atención: entre los allegados que estaban al pie de la cruz hay unos que no se mencionan. No se dice ahí en ninguno de los textos, en ninguno de los evangelios. Usted no encuentra que María, Marta y Lázaro estuvieran al pie de la cruz. Probablemente lejos, pero no están ahí. Estas personas tenían intimidad con Jesús. Ahí Jesús pasaba todos los días, o digo yo todos los días, pero mayor parte de su tiempo compartiendo con esa familia. Amaba a esa familia de Betania, pero no dice en ninguno de los textos que estaban ahí al pie de la cruz. ¿Dónde estaban aquellas mujeres que el Señor Jesús sanó, incluyendo la mamá de Pedro? ¿Dónde estaba Talita Cumi, a la que le dijeron a Talita que se levantara? ¿Dónde estaba ella? A ver si estaba al pie de la cruz. ¿Dónde estaban todas esas mujeres? ¿Dónde estaban todos esos hombres?
Probablemente mirándolo de lejos. Quiero rescatar, probablemente mirándolo de lejos, no lo podemos afirmar, pero nosotros a veces queremos llevar una vida con Cristo de lejos. Queremos ser cristianos de lejos. Queremos ser cristianos donde no nos comprometamos. Queremos ser cristianos que a nuestra vida solamente nos venga lo que nos conviene. Pero estar al pie de la cruz es otra cosa, mi hermano. Eso es lo que vamos a ver. Estar a la pie de la cruz demanda sacrificio, demanda que esas personas pudieron haber sido arrestadas, demanda que cada una de esas personas pudo haber muerto ese día, pero ahí estaban 4 personas. Entre esas, como le dije, María Salomé, o la mujer de Cleofas. ¿Sabe quién era ella? Fue aquella mujer que le llegó a decir a Jesús que pusiera a sus hijos a un lado y al otro, los hijos de Zebedeo. Era una mujer interesada solo en el momento, solo interesada en el momento material. Y cuando digo solo interesada es porque así es como la presenta el texto. Una mujer preocupada en dónde poner a sus hijos cuando el reino de Dios se estableciera. Ahí estaba al pie de la cruz. Estaba María, la madre de él, simbolismo de un amor incondicional. ¿Por qué incondicional? Porque a ella no le hubiera importado morir por su hijo, aunque ella sabía que tenía que pasar por ese proceso. Y solo imagínense lo doloroso que fue para ella. ¿Tienen hijos ustedes? ¿Tienen hijas ustedes? ¿Usted cómo cree que si Dios viniera y le dijera a usted que va a criar a esa criatura durante 30 años, 33 años para subirlo a la cruz y ponerlo en las condiciones en que el Señor Jesucristo quedó, cómo se sentiría usted? Así que el dolor que usted siente cuando sus hijos fallan, porque son seres humanos. El dolor que usted siente cuando sus hijos cogen por el lado equivocado. El dolor que usted siente cuando sus hijos le contestan de mala manera. Mis hermanos, eso está mal y eso es triste. Pero imagínense lo que sintió María de Nazaret. Más dolor que ese. Y no podía hacer nada. Era una determinación divina. Él debía de morir ese día en la cruz, y esa mujer tenía que estar ahí al pie de la cruz, llorando, sufriendo, pero no podía cambiar nada, absolutamente nada. Así que María se volvió protagonista. María fue la que proveyó materialmente a Jesús, igual que las otras mujeres. María había sido curada de espíritus malignos. María estuvo presente en la crucifixión, estuvo presente en la sepultura. María Magdalena fue el primer testigo ocular de Jesús resucitado y fue la primera predicadora del cristianismo. No sé si usted lo sabía. Antes que Pedro, cuando aparece ella en el sepulcro y ella lo ve buscándolo a él, se entopa a Jesús y piensa que es el hortelano. A ella es a la que le dice: vaya y dígale a mis hermanos que voy ¿para dónde? Para Galilea. Porque aunque lo hubieran crucificado, aunque lo hubieran matado, Jesús no va a desistir de ir por su gente. Él no va a desistir de ir por sus hijos. El Señor Jesucristo no se va a rendir por lo que a usted le esté pasando. Tal vez usted se puede rendir, Jesús no. Usted puede decir: ya no hay nada que hacer. Jesús dice: sí. Usted puede decir: ahora qué voy a hacer, mi hermano, ¿para dónde voy a coger? Pedro sabía claramente para dónde coger. ¿A quién iré si no es a ti? Solo tú tienes palabras de vida. Eso es lo que tenemos que tener claro. El domingo de resurrección, María Magdalena andaba buscando el cadáver del maestro para limpiarlo. ¿Y sabe qué se encontró? Un sepulcro completamente vacío. Sale ella muy triste y ve un hombre, y la primera no reconoce que es el Señor Jesucristo, sino que cree que es el hortelano. Lo que voy a rescatar hoy de aquí, de María Magdalena, para el día de hoy, es lo que el texto me enseña a mí. Una mujer que amaba al Señor increíblemente. Una mujer a la cual Dios le dio un protagonismo. Una mujer que había dado todo y a sí misma por nuestro Señor Jesucristo. Y aún en el último momento, esta mujer le falló la fe. ¿Cómo está diciendo eso, pastor? Lo que hay en representación en María es que ella no recordaba que Él dijo que iba a resucitar.
Lo mismo que Nicodemo. Que él, ¿cómo voy a hacer? Dice, hay que meterse dentro de la madre para nacer de nuevo. Y así como usted y yo que escuchamos que Dios es poder, que Dios es poderoso, y nosotros creemos a medias. Creemos mientras sea a otro al que le voy a recetar a Dios. Pero cuando es a mí ya no es tan eficaz. Ya para mí ya no creo. Ya no funciona con mis hijos. Ya no funciona en mi casa. Ya no funciona en mi vida. Funciona para los demás, pero cuando es para mí ya no es tan poderoso. ¿Por qué? Porque es una fe imperfecta y limitada. Ella, en lugar de pensar que resucitó, ella pensó que se habían robado el cadáver. Ella, en lugar de decir, Señor, ¿a dónde te fuiste? Ella dijo, ¿a dónde se lo llevaron? Esa era la fe de ella, pero no la hacía menos. No la hacía menos amada delante del Señor. ¿Quieren saber por qué se lo digo? ¿Quieren ir conmigo al texto? ¿Quieren ir al pie de la cruz? ¿Quieren experimentar lo que experimentó ella en ese momento? ¿Quieren ir al momento de la resurrección? Acompáñenme, vaya conmigo a Juan capítulo 20. Jesús había muerto, ella estaba al pie de la cruz, estaba junto con Juan, con la madre de Jesús, con Salomé. Y estaban viendo al Señor Jesucristo en la agonía y morir. Juan capítulo 20, después de estos acontecimientos, el primer día de la semana, que es domingo, el primer día de la semana, María Magdalena fue en la mañana, siendo aún oscuro, o sea, no había ni amanecido. Imagínense cómo estaba ella de desesperada por ir, ya va a amanecer, yo quiero ir a ver dónde pusieron al Señor, ya va a amanecer. Se fue cuando aún era oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Y ese otro discípulo es Juan mismo, se refiere a él porque él es quien se refiere a sí mismo como el discípulo amado. Y para que nos quede claro, dice aquel al que amaba Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Solo vaya conmigo a ese momento donde salen corriendo Pedro y Juan a ver qué es lo que María había visto, para dónde se llevaron al Señor. Ninguno estaba pensando que había resucitado, ni ella ni ellos en ese momento. Pero el otro discípulo, que era Juan, se calcula que tenía unos 24 años, corrió más a prisa que Pedro, porque estaba con toda la juventud probablemente. Bueno, Pedro no es que fuera tan viejo tampoco, pero este fue más rápido y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Imagínense que el corazón se le había conmovido. Luego, en el verso 6, llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo. ¿Quién? Juan, que no se había animado a entrar en ese momento. Cuando Pedro entra, Juan entra detrás de él, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Hermano, póngale atención a esto. Esto es algo que debemos de llevarnos en nuestro corazón. Él estaba al pie de la cruz, pero aún ahí no había creído todo. Él estaba al pie de la cruz y él amaba a Jesús y Jesús le amaba a él, pero aún ahí no había creído todo hasta este instante. Y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura. ¿Sabe qué es lo que nos impide a nosotros el poder entender a nuestro Señor? El no entender la Escritura. El desconocer la Escritura, el no poder abordar la Escritura de la manera correcta, porque entonces no entendemos a ese Dios todopoderoso y empezamos a hacer nuestro propio espectáculo en nuestra cabeza, nuestro propio espectáculo de emociones. Y dice que no había entendido la Escritura hasta ese momento,
que era necesario que resucitase de los muertos, y volvieron a los discípulos a los suyos. ¿Sabe qué entendió en ese momento? Que había resucitado. En ese instante fue que él dijo, todo le hizo clic, todo le hizo en ese momento, ¡ting!, le cayó la peseta a Juan. En ese instante dice, ahora entiendo, no está muerto, resucitó. No está muerto, y si resucitó, mi hermano, Él es el Dios poderoso que se nos presentó a nosotros hasta ese instante. ¿Por qué quiero rescatar eso? Porque cuando Él estaba al pie de la cruz, esa fe no estaba completa. Esa fe también estaba parcial, como la de María Magdalena. Esa fe estaba parcial e imperfecta, como la de Nicodemo. Esa fe estaba imperfecta, como la de todos los que salieron huyendo esa noche. Y usted y yo tenemos una fe imperfecta también. Es una fe que un día está aquí y otro día está abajo. Un día nos sentimos los más cristianos, más poderosos, y que tenemos todo el mundo en nuestras manos y que nada se nos puede acercar, y al día siguiente sentimos que hasta una cucaracha nos puede matar. Mis hermanos, así somos, pasamos de arriba para abajo y de abajo para arriba. Un día nosotros sentimos que podemos orar y que todo el mundo se va a sanar, y otro día pensamos que no se nos puede quitar, pero ni una gripe. Y si entendemos que la soberanía de Dios funciona, sí debemos de agarrarnos para que se haga conforme a su voluntad. Pero debemos de entender que ese Dios poderoso que hace como quiere, ese Dios es el que estaba en la cruz, y al pie de la cruz estaba Juan y María Magdalena. Estaba esa mujer que estaba en el sepulcro y no había entendido hasta el momento en que Jesús le habló y le dijo, María, ¿por qué lloras? Hasta ese momento le hizo clic. Y yo espero que esta noche vengas al pie de la cruz y te haga clic nuestro Señor Jesucristo. Que no importa cuánto tiempo pase, la respuesta del Señor es perfecta. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado mañana, o puede que no sea, pero Dios es perfecto en su accionar. Y aunque usted no lo entienda, aunque usted y yo tengamos una fe imperfecta, Él es perfecto. Y no condiciona nuestra fe su accionar. Continuamos con el texto. Verso 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Por favor, póngale atención a esto. ¿Por qué estaba llorando? Porque ella no había caído en que Él había resucitado. Porque ella no creía completamente todo lo que había aprendido. Porque hasta ese momento para ella se lo habían robado. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Por favor, subraye eso, que va a servir para nuestro cierre. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime a dónde ir, a dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. ¿A dónde se lo llevaron? Yo quiero limpiarlo, yo quiero sepultarlo. ¿A dónde se llevaron a mi amado? ¿A dónde se llevaron a mi Señor? ¿A dónde se llevaron al amor de mi vida? Ayer lo dejamos aquí, hace 3 días lo dejamos aquí, lo sepultamos. ¿Dónde está mi amor? Jesús le dijo, María. Solo imagínese eso, mi hermano. ¿Cómo se estremeció esta mujer al oír esa voz? ¿Cómo se estremeció esta mujer en el instante en que Él le llama por su nombre y le dice,
María. Volviéndose, ella le dijo: Rabuni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. La está mandando a predicar antes que cualquiera de los apóstoles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Me quedan 15 minutos. Y en estos 15 minutos voy a hacer un cierre con un texto que está en Cantares, en el capítulo 3, iniciando en el verso 1. Mientras tanto, vamos a tener un especial y voy a invitarle a mis hermanas que vengan al frente. Estamos hoy al pie de la cruz. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos necesitados del Señor? ¿Quién dice amén? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos aflicción? ¿Quién dice amén? ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos salud? ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos que el Señor venga a nosotros y nos ayude y nos extienda su mano? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos oír que el Señor nos llame por nuestro nombre? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos afinar el oído? En mi cama, por las noches, busqué al amor de mi vida, dice Cantares. Lo busqué y no lo encontré. Entonces me levanté y corrí y recorrí la ciudad, buscando al amor de mi vida. Por las calles y las plazas lo busqué y no lo encontré. Pregunté a los guardias que hacían la ronda de la ciudad. ¿Se acuerda de los ángeles que estaban ahí? Se ubica ahora mentalmente lo que Salomón está escribiendo acerca de ese hombre que ama a esa mujer. ¿No han visto ustedes al amor de mi vida? Apenas me había alejado de ellos cuando encontré al amor de mi vida. Lo tomé de la mano y sin soltarlo lo llevé a las habitaciones de mi madre. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Salomón ahí? Está proyectando, está enseñándonos la escena que María había vivido. Y cuando ella viene y corre hacia las seguridad de las habitaciones de su madre, esa es la seguridad. Cuando el Señor viene y hace clic en usted y en mí, tenemos seguridad. Ya esa fe no es fluctuante, ya esa fe es una fe más fundamentada, ya esa es una fe más cimentada. Mis hermanas, la familia Luna nos trae un especial. Obsérvenlas a ellas, métase dentro del canto, escuche la letra y al final, cuando yo estoy orando, si alguien quiere venir al pie de la cruz a decirle: Señor, heme aquí, solo en ti encuentro palabra de vida. Si alguien quiere venir a acompañarnos y orar, yo le invito que venga al pie de la cruz, que venga al Señor, al único que conoce cada una de sus aflicciones, sus dolores, sus resentimientos, sus amarguras, sus carencias. Él es el varón experimentado en dolores y quebrantos. Y ese día se repite todos los días de nuestra vida. Todos los días podemos venir al pie de la cruz, mis hermanos. Esas son las misericordias de Dios que son nuevas todos los días. Brian.
Te falta la fe. Estás en la ciudad de refugio. Falla. A veces sientes que no hay ninguna motivación para seguir. Al pie de la cruz es el momento. Es al pie de la cruz donde nosotros tenemos que venir. Si usted desea venir al frente con nosotros y orar, y usted dice, sí, fallo, el Señor dice, vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Es ahí donde tenemos que estar nosotros. Nos equivocamos todos los días, hablamos mal todos los días, accionamos mal todos los días, nuestra fe falla todos los días, pero Él es bueno y para siempre es su misericordia. Yo le extiendo mi mano y yo le invito a que venga conmigo y le diga, Señor, yo necesito de ti. Señor, mi fe falla todos los días. Señor, ¿qué voy a hacer sin ti? A veces me creo, Señor, que puedo salir adelante solo y no puedo salir adelante solo. ¿Quién más que tú me puede entender? ¿Quién más que tú, oh Padre, me puede entender? Mis hermanos, todos los que estamos acá necesitamos ir al pie de la cruz. Ore ahí donde está y ahora voy a orar. Incline su rostro. Tómese unos segundos, tómese un minuto y hable con el Señor de señores. Hable con el Maestro. Y así como Él dijo, María, ¿por qué lloras? Ponga su nombre ahí. Y Él te está mencionando. Él te está hablando. Él está yendo a tu corazón, a lo más íntimo, y te está preguntando, ¿por qué lloras? Órele al Señor. Pídale sin ningún temor. Señor Dios bueno, yo te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu viene a nuestras vidas, Señor, y nos habla. Porque nuestra fe falla todos los días, Señor, porque pensamos, Señor, que has perdido el control, Señor, porque nos sentimos desanimados, porque nos sentimos en esa ciudad de refugio, porque creemos que porque somos criminales, Señor, porque nos sentimos tan bajo y tan mal, Señor, no vienes a nosotros, Señor. Y tú, oh Dios bueno, tú, oh Dios misericordia, tocas nuestra alma, tocas nuestro espíritu y llamas a nuestra atención con tanto amor, con tanta compasión, que aunque te veamos como un espectáculo, tú nos ves a nosotros, Señor, como hijos, como amigos, como personas, Señor, por la cual derramaste hasta la última gota de tu sangre. Yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos. Te doy gracias, oh Dios bueno, porque viniste a salvarnos, Señor. Gracias por haber puesto tus ojos en esta iglesia, Señor. Gracias por haber puesto tus ojos en cada una de las personas que están acá y alrededor del mundo, pero en especial quiero darte las gracias por los que has invitado esta noche, Señor. Porque estamos aquí, porque tu Espíritu nos ha traído con lazos de amor. ¿No han visto ustedes al amor de mi vida? Mi hermano, mi hermana, usted y yo
no solo lo hemos visto, lo hemos experimentado. Y ese Dios bueno, ese Dios verdadero, ese Dios poderoso, es el Dios que se pasea entre nosotros en este momento. No se rinda. No se rinda, no dé las cosas por perdidas. No tenga duda, porque si Él resucitó, nos puede resucitar a nosotros también, no solo para vida eterna, sino para tener paz y seguridad en Él. Que el Dios bendito y poderoso nos abrace esta noche, nos bendiga. Y Padre bueno, aprovecho la oportunidad para orar por nuestra hermana Aurea, por su mamá, Señor. Te ruego, Santo Dios, que tu amor, Señor, que se extiende para todas las personas, Señor, para nosotros, que tu misericordia, Señor, le traiga paz a ellas, que le traiga paz a ellas y a su familia, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones en estos momentos de crisis, Señor bueno. Y así como cada uno de los que estamos acá, porque no tenemos a quién recurrir, Señor, cada uno de ellos sepa que al pie de la cruz, a tus pies, es donde podemos encontrar paz y seguridad. En el nombre de nuestro amado Salvador y Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, excelso, soberano, Señor Jesucristo, te damos un aplauso y te agradecemos que hayas venido a visitarnos una vez más, Señor. Bendito eres.